Bienvenidos al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. Conozcan la Universidad de Göttingen. Fundada en 1737, cuenta con una larga tradición académica, investigación de importancia internacional y es destacada en diversos rankings de calidad. Cuenta con alrededor de 31.000 estudiantes, de los cuales 13% son internacionales y más de 10.000 empleados. La Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal Extranjero e Internacional, creada en 2003 a iniciativa del profesor Dr. Kai Ambos. Las grandes áreas temáticas son Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Justicia Penal y Derecho Penal Internacional. Cuenta con más de 16.000 obras y más de 100 revistas extranjeras e internacionales en papel. Más de la mitad de estos volúmenes tratan sobre temas de derecho latinoamericano. El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, fundado en 2013, forma parte del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen. Sus actividades consisten en proyectos de investigación nacionales y transnacionales, seminarios, conferencias y escuelas de verano, así como la elaboración de libros, artículos y columnas académicas. Tiene como objetivos principales promover la investigación en ciencias penales y criminológicas en América Latina y fomentar la enseñanza y capacitación. La Escuela Alemana de Ciencias Criminales es un curso compacto sobre derecho penal alemán, europeo e internacional, como también de otras materias afines, dirigido principalmente a estudiantes, investigadores, profesores y prácticos de las ciencias criminales. Es dictado en lengua castellana y portuguesa. Postúlese a la Sexta Escuela Alemana de Ciencias Criminales, que tendrá lugar del 2 al 13 de agosto de 2021. Cuenta con prestigiosos profesores internacionales y será dictada en lengua castellana. Su postulación se realiza a través de nuestra página web. Bueno, buenas noches desde Alemania y bienvenidos a esta cuarta conferencia donde tenemos hoy tres colegas, tres profesores muy conocidos. En primer lugar tenemos el profesor José Luis Guzmán Dálvora, profesor de la Universidad de Valparaíso en Chile, que va a impartir la conferencia principal sobre la pena natural y conmensuración de la pena. Y tenemos dos comentaristas, por un lado el profesor Carlos Caro de Lima, Perú, y el profesor Paulo Busato de Curitiba, Brasil, Universidad Federal de Paraná. Como siempre, ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat y evidentemente estamos muy interesados en recibir sus preguntas. Los colegas tienen una disciplina en el manejo del tiempo y solamente quiero decir algunas palabras de introducción sobre el profesor Guzmán Dálvora, que es evidentemente un eminente penalista chileno que tiene una obra muy rica. Uno de sus grandes intereses o hobbies, uno podría decir, es la traducción de trabajos clásicos de alemán, de italiano también, creo, José Luis, ¿no? Y en ese sentido ha contribuido mucho a la distribución, a la difusión de la ciencia que llama OXI, la ciencia internacional del derecho penal. Además, evidentemente, es un penalista que escribe sobre temas de la parte general y también, como ven hoy, como van a ver hoy, se ha dedicado a la investigación del tema de la pena. Entonces, sin más palabras introductorias, le paso la palabra a José Luis Guzmán Dálvora.
Muchas gracias, profesor Ambos. Muy buenas tardes a los profesores Pablo César Busato, Dino Carlos Caro Coria, en Brasil y en el Perú, que han tenido la amabilidad de leer el texto de esta conferencia que yo previamente les hice llegar a través del CEDPAL. Y muchas gracias al propio CEDPAL y al profesor Ambos por permitirme compartir con ustedes este muy interesante ciclo digital de conferencias del periodo 2020-2021, con un tema que, como decía el profesor Cayambo, se inscribe dentro de otro al que yo he dedicado investigaciones hace ya bastantes años, que son problemas en realidad conceptuales y sistemáticos de la pena, de la teoría jurídica, digamos, de la pena. Y hallándome precisamente en el desarrollo de lo que en un volumen que dedico especialmente a lo que los italianos llaman conmensuración de la pena, en, 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 en Alemania se lo suele llamar esto más bien medición de la pena, ¿no? Y en España determinación de la pena. La nomenclatura es variable, pero la idea es más o menos la misma, una operación que es cualitativa, sobre todo de adaptación, digamos, de la naturaleza y de la entidad precisa, de la gravedad precisa de la pena a la gravedad también precisa del delito, uno se tropieza inevitablemente con esta cuestión de la pena llamada natural, de la denominada pena natural, y con las enormes dificultades que hay para incardinarla dentro del sistema penal, dentro del sistema de penas y del proceso de su conmensuración. Un problema, desde luego, para los países que, como la propia Alemania, ¿no? o el Código Penal austríaco, en el caso de Europa, tienen regulado, o el Código Penal de Nicaragua, en el caso de nuestro continente, el continente iberoamericano, tienen regulada la pena natural, la llamada pena natural, como con efectos, digamos, en la pena que en definitiva se imponga a un sujeto, sea para prescindir de la pena o para atenuar la pena, prescindencia de punición, como en el caso alemán, o para atenuarla, una causa de atenuación de la pena, como en el caso austríaco. Sea también para los países que regulan esta cuestión en la legislación, los pocos que la abordan, como en nuestro continente, en la legislación procesal penal, pero también para los países como Chile, que es mi país, que no tenemos regulación alguna de este asunto, y en que, sin embargo, estos casos se dan, se presentan y representan también un problema judicial. Permítanme significarlo con un ejemplo del que yo tuve que conocer de algún modo también profesionalmente. Hace unos años atrás, un muchacho que se decía perteneciente a un grupo, un movimiento anarquista en Santiago de Chile, pone una bomba de muy poco poder explosivo, una bomba artesanal, en medio de la noche, muy tarde. La idea no era dañar personalmente a nadie, la operación fue una operación verdaderamente muy rudimentaria, muy digamos, de amateur, digamos, ¿no? En la sede que estaba cerrada, la puerta que estaba cerrada en ese momento de un banco, ¿no? Y resulta que la bomba, que era, como les digo, una cosa muy elemental, le estalla en las manos, ¿no? Y aparte de causar algunos daños que económicamente de cierta entidad, pero en fin, lo peor fue que este joven perdió una de sus manos, un ojo y parte de los dedos de la otra mano. Y fue acusado por delito terrorista, por la legislación sobre el terrorismo, que data por lo demás de la dictadura de Pinochet, ¿no es verdad? Bueno, ¿y qué hacemos con estos daños tan graves, irreparables, mutilantes, en verdad, ¿no? Que había experimentado este sujeto? Y los casos se pueden multiplicar, digamos, a piacere, digamos, ¿no? A voluntad. En la jurisprudencia española se conoce sobre todo casos de personas que mueren o quedan, bueno, si mueren ya el problema desapareció naturalmente, o quedan gravemente afectadas en su salud por haber transportado en sus cuerpos droga ilegalmente y otras situaciones de esta naturaleza, o un accidente de tránsito en que el conductor estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol y resulta que muere su hijo, etcétera, 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 etcétera. Ahora, en mi trabajo, que es un trabajo de una extensión relativamente breve,
Yo, siguiendo, digamos, una inclinación muy personal hacia las cuestiones de historia del derecho y la importancia que tiene la historia del derecho y de la filosofía jurídica para la comprensión de los problemas penales, en mi trabajo vivido el tratamiento de este problema que, como les digo, es sumamente controvertido en todo, desde el concepto de pena natural, pasando por su fundamento, por su naturaleza, su inserción dentro del sistema penal, de si tiene justificación o no tiene justificación. Hay voces críticas no solo en Alemania, digamos, ¿no?, respecto a este problema. Divido el trabajo en cuatro partes. La primera, en que me ocupo de la antigüedad de este asunto, pero no en el pensamiento jurídico, sino que en el pensamiento filosófico, ¿no? Cuando esto es abordado en el pensamiento jurídico en el siglo XVIII, se ve cómo se produce una discrepancia entre los juristas y los filósofos, en la tradición de los filósofos, ¿no? Y a partir de allí llego a la discusión actual. Una discusión que no ha conseguido en verdad dar argumentos verdaderamente convincentes para insertar la pena natural dentro del proceso con mensuración de la pena. Explico por qué, digamos, no se llega a esos buenos resultados y después abordo la cuestión desde lo que, a mi juicio, es el verdadero fundamento de la denominada pena natural, que es la compasión, ¿no? Es una categoría en principio moral, pero que hay que depurarla y distinguirla de otras con las que se ha confundido en la historia del pensamiento filosófico y que tiene una proyección o tiene una significación jurídica pues empalma con la idea o el principio de humanidad, que es una de las teorías, no de las más defendidas. En nuestro continente tiene un ilustre representante, que es Zaffaroni, como teoría para fundamentar, digamos, el efecto que sobre la pena judicial debe tener la pena natural. A ver, en los minutos de que dispongo les voy a esbozar, digamos, el tratamiento de esta cuestión. Voy a tener naturalmente un montón de cosas que silenciar por razones de tiempo, pero bueno, este texto confío que está inédito de momento, confío en que se pueda publicar y a partir de la publicación tener un debate más amplio, digamos, o someter, digamos, a un escrutinio más amplio las bondades y también los defectos de mi texto. A ver, el pensamiento jurídico se vino a ocupar de este problema de la pena natural, sí, le da moderna, ¿verdad?, pero principalmente a partir del siglo XVIII. Y es muy interesante que los penalistas del iluminismo, y dos grandes alemanes en particular, Klein y Feuerbach, dentro de la verdadera panoplia inmensa de factores de conmensuración de la pena que existían en el derecho común, ellos que tenían que hacer una labor de delimitación, eliminar factores, porque había muchos, en fin, que los jueces podían tomar en cuenta sobre todo para atenuar las penas, pero en algunos casos también para agravarlas, ellos recomendaron tener en consideración la llamada pena natural. Los daños que el delito irroga al propio autor, daños directamente sufridos, ¿no?, que son consecuencia directa del delito y que sufre el propio autor. Y en esto es curioso porque otros iluministas no estaban de acuerdo con esa idea, como Hommel en la propia Alemania, el llamado Beccaria alemán, ¿no? Y no estaban de acuerdo porque la tradición filosófica hasta ese punto era prácticamente unánime en el sentido de que la llamada pena natural no tiene nada que ver con la pena judicial, no se pueden conmensurar, como se dice ahora, no se pueden graduar por la sencilla razón de que la pena natural o es producto, según pensaban los presocráticos o los estoicos, sobre todo el estoicismo antiguo, o es producto, digamos, de un orden natural o inmanente en el mundo, ¿no?, o porque no es irrogada por una autoridad civil, como se va a decir desde Hugo Grocio, desde Hobbes, que también eran decididos adversarios de considerar la llamada pena natural en la pena judicial. La tradición era contraria, digamos, la tradición filosófica era contraria, y sin embargo algunos juristas ya entonces proponen estimar esto
en la determinación de la pena, en la conmensuración de la pena, incluso para llegar a, bueno, Klein no se impulsa hasta decir para prescindir de la pena, pero para atenuarla o para, por ejemplo, prescindir de las formas agravadas de ejecutar ciertas penas que existían entonces. Ahora, independientemente de la cuestión de que la pena natural no es efectivamente una pena, en esto Hobbes tenía razón, y antes que él, Alfonso de Castro en España, Manuel de Lardizábal, el gran penalista de la Ilustración, porque no es una sanción irrogada por superior precepto, por una autoridad, digamos, por una autoridad civil, ¿no? No es pena que se irroga, que se hace sufrir a alguien, sino que nos llega, digamos, o del orden inmanente en el mundo, o del azar, simplemente la mala pata, como decimos, ¿no es cierto?, en castellano. La mala suerte que tuvimos al robar, que nos caímos del techo y se nos quebró una pierna, ¿no? O algo peor. Independientemente de que en efecto no sea una pena, y en el concepto de pena al revés no hay nada de natural, porque todo está normativamente regulado, yo creo que sostengo en el texto que hay buenos motivos para pensar que estos daños deben ser tomados en cuenta en la pena judicial. Ahora, ¿qué entiendo por pena natural? Lo voy a decir textualmente del texto porque esta es una cuestión importante. Tan solo los daños y pérdidas graves e irreparables, esto viene dictado por su fundamento en la compasión, grave e irreparable, que el sujeto activo de un delito, o, esto es más discutible, pero yo entiendo que se puede extender esto, o personas muy próximas a él, al sujeto activo por vínculos familiares, de amor o de amistad, daños, como decía, y pérdidas graves e irreparables que este sujeto o personas muy próximas a él sufren como efecto directo del proceso ejecutivo, o sea, ya con la tentativa, digamos, de uno o de varios delitos, porque podría tratarse de una hipótesis de concurso, por ejemplo, de concurso ideal de delitos. Ahora, la doctrina discute mucho, como les decía, la doctrina penal discute mucho prácticamente todo acerca de la pena natural y en un cierto sentido se puede decir, como sostengo en el texto, que todas las teorías más conocidas, por lo menos las que yo manejo, que se ha ensayado sobre este particular, no consiguen asignarle una naturaleza jurídica precisa y un lugar dentro del sistema del delito. Esta es una cuestión que yo repaso en el acápite siguiente, que trata de los factores de conmensuración de la pena. Independientemente, digamos, del sistema bifásico o trifásico que pueda tener el país, en Brasil hay un sistema trifásico de conmensuración de la pena, en Chile hay un sistema bifásico que tiene parecido con el alemán, en Italia hay un sistema bifásico pero invertido, porque primero hay que determinar la pena precisa, probable, ¿no es cierto?, y luego entran a tallar factores, digamos, generales de graduación de la penalidad. Independientemente de esta cuestión, yo creo que se podrá estar de acuerdo en que los factores, digamos, en general más reconocidos en las legislaciones que inciden en la adaptación legal de la penalidad, lo que antiguamente se llamaba individualización legal, o en la concreción judicial de la pena, en la determinación precisa, ¿no es cierto?, de la pena por parte del juez, son factores que en general se refieren a la gravedad objetiva o subjetiva del delito. Lo que yo llamo en el texto, como también en mi libro sobre este argumento, los factores directos de graduación de la pena. ¿Por qué? Porque son factores que se desprenden de los dos elementos que son eminentemente graduables del delito, la antijuridicidad y la culpabilidad. Estos factores directos pueden expresarse ya sea inmediatamente, digamos, en el elemento del delito que modelan o que mensuran, ¿no?, o de una manera indirecta, como sucede en la legislación española y en países influidos por el Código Penal español, a través de las eximentes incompletas, ¿no es cierto?, cuando falta alguno de los requisitos para una causa de justificación o para una causa de inculpabilidad. Pues bien,
Las teorías que han tratado de asociar la pena natural a los factores directos de adaptación de la penalidad, en general no han dado buen resultado, porque por un lado, su asociación con la antijuridicidad es muy complicada. Es muy complicada por dos razones. En primer lugar, porque el objeto del juicio de antijuridicidad está fijado legalmente. O sea, se trata del resultado típico, ¿no es cierto?, fijado por la ley en cada delito. Y a ese resultado típico no pertenecen estos resultados que en rigor son extratípicos, ¿no es cierto?, extratípicos, que por más que pudiesen resultar previsibles, en fin, no forman parte del tipo de lo injusto del delito. Aquí yo confieso que para mí el principio de legalidad es clave y no se puede estar operando, en contra de lo que piensan otros colegas, en la propia Alemania también, no se puede operar con un concepto de antijuridicidad en la teoría del delito y con un concepto de antijuridicidad ampliado, extendido en la teoría de la pena. Y lo mismo sucede en materia de culpabilidad. Pero sobre todo en el seno de la antijuridicidad, el problema central es que independientemente de la postura que se asuma acerca del contenido del juicio de antijuridicidad, que es una cuestión filosófico-jurídica, qué sé yo, que el delito ofende deberes, derechos subjetivos, bienes jurídicos, etcétera, 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 el hecho es que la antijuridicidad supone una actuación contra otros, no contra sí mismo. Esto forma parte, claro está, de la bilateralidad que es característica del derecho. Entonces allí hay una barrera muy potente, digamos, para la estimación en sede de antijuridicidad, decir que el injusto es menor cuando el sujeto sufrió daño en sí mismo, digamos, como consecuencia del delito. Y en cuanto a la culpabilidad, bueno, en fin, el argumento que desarrollo en el texto es básicamente el mismo que sede de antijuridicidad, es decir, que yo no puedo operar con una culpabilidad relativa a un acto típico y antijurídico en la teoría del delito y otra que yo extienda o que amplíe, digamos, en materia de teoría de la pena. ¿No les ha ido mejor a las teorías que vinculan la pena natural a la punibilidad, entre otras cosas porque somos muy pocos los penalistas que entendemos que la punibilidad es un elemento del delito y además porque la punibilidad está enteramente reglada por la ley, ¿no?, tanto en las condiciones objetivas de punibilidad como en las excusas absolutorias. No son cuestiones mensurables, graduables, ¿no?, como en cambio sí en la pena natural, facultad concedida al juez para apreciar este daño en su entidad que sufrió el sujeto y en qué medida eso se puede traducir en un juicio métrico o cualitativo de valor que atenúe la pena. En parte emparentadas con esta teoría con esta idea de la punibilidad, pero sobre todo con la cuestión del fin de la pena y del fin preventivo de la pena. Si entiendo bien, en Alemania, por lo menos lo que yo he leído de comentarios, textos generales y de una monografía que manejé, que es una tesis doctoral de una señora de apellido Sprotte, muchos penalistas entienden que en el fondo la fórmula legal que emplea el código en el parágrafo 60, o sea que en estos casos, digamos, la pena resultaría manifiesta o evidentemente equivocada o inadecuada, bueno, la razón estaría en que la pena natural digamos, entraría en pugna con el fin preventivo de la pena, tanto el fin preventivo general como el fin preventivo especial. Esto es algo que yo discuto en el texto porque entiendo que en general, cuando se meten fines preventivos en la pena, estos perturban todo el proceso de conmensuración, como sobre todo porque, si leo bien, el mismo código alemán, cuando realmente acude a consideraciones preventivas, es para limitar el campo de aplicación de la pena natural. Limitarlo a delitos que tengan señalada una pena de no más de un año de duración, de un año de privación de la libertad. Y ahí dicen, o sea, si es más de un año, ¿no?, que son los casos más interesantes, justamente como le pasó a este joven anarquista o pseudo-anarquista en Santiago, digamos, un delito terrorista que tenía cerrado unas penas altísimas, ¿no? Bueno, en esos casos donde más interesaría la consideración de estos daños graves, el Código alemán no lo permite,
y evidentemente no lo permite porque parece razones de prevención general de por medio. Ahora, hay otros factores de conmensuración de la pena en los que se fija menos la doctrina penal o los trata muy aisladamente, muy así, en fin, no incardinándolos en un sistema. Yo los llamo indirectos porque no están referidos tanto al delito, sino más bien a ciertos caracteres de la pena, ciertos rasgos o caracteres de la penalidad contemporánea, principalmente tres, que son la igualdad de las personas ante las penas, ante la ley penal, la legalidad de la pena y la humanidad de las puniciones. Y con estos factores indirectos es con los que yo vinculo más bien el problema de la pena natural, que no nos debiera en realidad como penalistas resultar ajeno, en modo alguno ajeno, porque en el fondo nosotros sin darnos cuenta razonamos en términos de pena natural para resolver problemas muy viejos como la cuestión de que el concurso real o material de delitos, la acumulación aritmética tradicional, ¿no es cierto?, de las penas debe tener una limitación, que no se pueden acumular las penas tantas cuantas delitos el sujeto cometió, porque según se repite desde el siglo XIX, por lo demás el sufrimiento del sujeto no es aritmético, sino que es geométrico. O sea, al final el sujeto va a ser penado por el delito de concurso, ¿no es cierto?, por el delito de concurso de delitos y no por los delitos que cometió, pero en el fondo porque se torna inhumano cumplir una pena a continuación de otra, digamos, a continuación de otra, sin que se tome en consideración para nada la que yo en primer lugar satisfice. Bueno, ¿dónde está ese fundamento? Es lo que trato, ya para ir cerrando esta exposición, es lo que trato en la penúltima parte del texto, que es la parte más de filosofía moral del asunto, que es la compasión. La compasión, sin embargo, hay que delimitarla muy bien por una mala inteligencia de este fundamento y del concepto de compasión. Se explica que a lo largo de la historia la filosofía occidental haya sido refractaria a entender que la pena natural puede influir en la pena, ¿no? Aunque si lo miramos bien, ¿no?, desde el mito de las erinias, ¿no?, en las bases, digamos, de la justicia en Atenas, bueno, el sufrimiento que ya ha experimentado este sujeto perseguido, ¿no es cierto?, por las diosas de la venganza, basta para aplacar la ira, debiera bastar para aplacar la ira de las diosas de la venganza y instituir en ese momento el sillón judicial, era Areópago, ¿no es cierto?, el tribunal. Así que la cosa parece que tuvo, digamos, alguna resonancia en la historia. Bueno, el problema central es como digo, de delimitación, casi como un ejercicio de filosofía analítica. En primer lugar, porque no hay que confundirla con lo que históricamente se confundió la compasión, que es con la piedad. Esta confusión es muy vieja, se remonta a Aristóteles, pasa por Descartes, por Spinoza, y la vino a depurar finalmente Rousseau en varias de sus obras, ¿no?, principalmente en sus discursos sobre la desigualdad y en el Emilio, ¿no?, sobre la educación. ¿Por qué? Porque la piedad, y ligada con ella va después otro concepto del que hay que delimitar la compasión, que es la clemencia. La piedad en el fondo supone el pesar que se experimenta o que se siente por el dolor de otro, por el mal que ha sufrido otro, sin su culpa, como decía Aristóteles, sin su culpa, ¿no? Y además por el temor de que tal vez nosotros podamos experimentar eso mismo en el futuro. O sea, se une la idea de la compasión al mal inmerecido y a ese mal que genera miedo en nosotros. Rousseau, que en esto, digamos, en cuestiones de filosofía moral era verdaderamente genial, ¿eh?, y de filosofía social, Rousseau separa estos planos, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos pena natural no tiene que ver con un sufrimiento inmerecido, para nada, y tampoco tiene que ver con sentimientos asténicos, como es el caso del miedo. No, y él no habla de piedad, él habla de compasión.
Y a partir de las ideas de Rousseau en la filosofía moral contemporánea, yo cito a un autor nada más, pero hay muchos más que se podrían nombrar, Comte Sponville en su conocido tratado, pequeño tratado de las grandes virtudes. La compasión es la simpatía, como diría Scheller, ¿no? Simpatía en el dolor ajeno, pero sin tener que aprobar o compartir las causas de ese sufrimiento, ni suponer que ese sufrimiento sobrevino al autor como una desgracia. Pudiera, por lo tanto, ser un mal merecido, ¿no? Porque la esencia de la compasión está en otra cosa, no en lo que creía Aristóteles, sino en lo que Comte Sponville llama el que nosotros nos negamos a considerar el sufrimiento ajeno, cualquiera que éste fuese, como un hecho indiferente, y nos negamos a considerar a un ser vivo, incluyendo los animales no humanos, como una cosa. Ahora, el tiempo apremia, así que no voy a entrar a la delimitación con la clemencia, salvo para significar que mientras la compasión, como explica Rousseau, tiene una evolución y una proyección que es tanto laica, no religiosa, como social, ¿no? La clemencia, en cambio, tiene un trasfondo mágico religioso, tiene un trasfondo irracional, tiene un trasfondo que es eminentemente, digamos, voluntarista. Cómo se usó históricamente del derecho de gracia, del jus agraciandi, ¿no es cierto? Cómo se ha usado hasta hace no tanto tiempo atrás las amnistías, los indultos, en fin. Bueno, pero como digo, por razones de tiempo no voy a entrar en ese punto. Ahora, sí, el problema central en la consideración de la compasión como fundamento de la pena natural es naturalmente que entremos a confundir categorías jurídicas con categorías morales, porque la compasión, después de todo, es una virtud. Y la teoría de las virtudes es uno de los grandes modelos de fundamentación de la ética, ¿no? Hay otros más, está la ética axiológica, está la ética de los bienes, en fin, qué sé yo, pero este es uno muy antiguo, muy griego, muy tradicional, y ahí aparece, solo que en la ética griega aparecía no como compasión, sino que como piedad, según antes le expliqué. ¿Cómo evitamos esta confusión peligrosísima, ¿no es cierto?, en que sean en el fondo las apreciaciones morales del juez singular, ¿no es cierto?, las que deciden si él va a ser compasivo o no? Bueno, en la parte final del texto, ese escollo se intenta sortear asociando la compasión a una idea del derecho que hoy día es principio jurídico, por lo demás, para muchos estados, que es la idea de la humanidad. En el Pacto de San José de Costa Rica, para los países iberoamericanos, esto es clarísimo, porque si el artículo 5 de ese pacto no se quiere quedar en una mera enunciación general, carente de toda resonancia interna, estatal, o sea, si nadie debe ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, etcétera, 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 bueno, parece que efectivamente el principio de humanidad tiene un sentido jurídico, no exclusivamente moral, y es precisamente la compasión, la capacidad de sentir el dolor ajeno, pero no en mí, sino que en él. Esto es lo que enseñó Rousseau, a diferencia de Aristóteles, sentirlo en él. Eso, que es una idea interesantísima por lo demás y que explica otras muchas cosas, por ejemplo, pues, problemas de error de prohibición, en fin, pero bueno, pero eso nos llevaría demasiado lejos. Pues bien, la concreción, la compasión da concreción a la idea de humanidad, la permite bajar del cielo, hacerla bajar del cielo, digamos, de los conceptos jurídicos a realidades más concretas y darle una proyección mayor. Ahora, y con esto termino, como hasta el momento, incluso en los países como es el caso de Alemania, austríaco, que de alguna manera la regulan, la pena natural, proyección de la compasión
compasión civil, por decirlo así, para que no se entienda como una cuestión puramente moral o religiosa. La proyección de la compasión es muy limitada, es una recepción muy, digamos, avara todavía. Como ni siquiera se puede decir que esta aspiración de regular la pena natural sea un ideal jurídico de cierta firmeza, ¿no? De cierta firmeza. Y al contrario, me atrevería a decir, en los países, sobre todo en los países que hemos sufrido por más tiempo crudas dictaduras, en fin, que han insensibilizado a las personas frente al sufrimiento ajeno. Hay países como en el caso de Chile, donde hablar de estas cosas es casi como un tabú. No, o sea, la persona sufrió todos los daños que quiera, pero se vaya preso y se quede preso allí, como tienen a presos mapuche o como tienen, que sigan allí, ¿no? Y que se mueran en la cárcel también, en fin, ¿no? Pues bien, tomando en cuenta esto y pensando más bien en términos de política criminal, ¿no? Lo que yo planteo al final de este trabajillo es una delimitación en el fondo del concepto de pena natural, para que sea manejable o aprovechable jurídicamente en términos de legislativos. Y lo que digo en síntesis, en 5 puntos, es lo siguiente. Primero, la insistencia en que en la pena natural deben entrar nada más que pérdidas irreparables. Irreparables. O sea, aquí estamos hablando de la muerte, desde luego, pero claro, como la muerte extingue la responsabilidad criminal, los heraldos de la muerte. O sea, las mutilaciones graves, enfermedades graves, o sea, pérdidas graves. Porque esto es lo que se liga con la idea de la compasión. La compasión, se experimenta compasión ante lo irremediable. Todo lo que tiene remedio representa eso que se pudiéramos llamar casos piadosos, pero no compasión. En segundo lugar, la culpa del autor es un problema completamente irrelevante. Es completamente irrelevante. En esto estoy muy de acuerdo con Zaffaroni en la Argentina cuando él dice este daño puede haberlo sufrido el autor del delito a raíz de la defensa, legítima defensa de la víctima, o porque intervino la autoridad pública, fue un tiro que le disparó la policía, no sé, esto es irrelevante. Se puede incluir el daño personal grave e irreparable de personas próximas, muy próximas al círculo del autor. Esta es una discusión político-criminal, complicada. Uno podría decir familiares y dejar fuera a los amigos, pero también podría ser al revés. Coloquemos a los amigos íntimos y no a los familiares, porque por los amigos íntimos uno siente de verdad y por los familiares no necesariamente, digamos, ¿no? No es nada de raro encontrarse con una familia que los miembros de la familia se odian, no tienen ningún sentimiento positivo, digamos, ¿no? Sino que más bien negativo entre. Bueno, los delitos, cualquier delito, doloso, culposo, comisivo, omisivo. Incluso yo llego hasta el punto de sostener que podría considerarse delitos cuyo injusto típico consiste precisamente en causarse una automutilación o lesión. Para defraudar, por ejemplo, o para eximirse de servicio militar. ¿Por qué? Porque uno pudiera resultar mucho más gravemente lesionado o mutilado de lo que pensó. Me iba a cortar un dedo y resulta que a raíz de la gangrena perdí todo el brazo. Esto para liberarme del servicio militar, como aquí todavía existe en Chile, o para defraudar a una compañía de seguros en Alemania, por ejemplo. Y por último, bueno, en cuanto a su efecto en la pena natural puede significar o una transmutación o prescindencia de pena, como permite el Código Alemán, está bien, yo no estoy en contra de eso, pero no necesariamente una prescindencia de pena. Puede servir para una, lo que en indulto se llamaría conmutación de penas, pero aquí diríamos una transformación cualitativa de la pena original en otra, que tome en cuenta la pena natural, por ejemplo, que no sea una pena de encierro, privativa de la libertad, sino que otra que se cumpla en un régimen distinto, ¿no? Como, no sé, prisión domiciliaria o un régimen de libertad vigilada, o finalmente puede influir en la, cuando no sea, digamos, el daño tan grave, puede influir en la extensión de la pena concreta que se imponga, privativa de la libertad. Bueno, habría mucho más, pero el profesor Ambos dijo media hora y yo quiero tratar de ser respetuoso de esto. Seguramente que de los
las observaciones que ustedes van a recibir, que vamos a recibir todos del profesor Caro y del profesor Bussato, esto va a quedar mucho más redondo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guzmán Dálvora. Ya hubo una pregunta, pero que usted ya contestara, una pregunta del Ecuador cuando dijo que es para todos los delitos. Con eso ya está realmente respondida, contestada la pregunta. Entonces paso directamente la palabra al profesor Caro de Lima. Muchísimas gracias en primer lugar a Calla CEPAL por la invitación. Luego mis felicitaciones a José Luis, la verdad que leer el texto ha sido bastante interesante. Me alegra estar también acá en la mesa con el profesor Paulo César Bussato, colega y amigo, igual que José Luis. Entro a las cuestiones centrales, ¿no? Lo primero es que, bueno, a resaltar el tema formal, que el trabajo de José Luis es un trabajo con un español bastante elevado, muy propio, al cual él ya nos tiene acostumbrado. Siempre me hace recordar a Luigi Cornacchia, ¿no? Que pese a que escribe en italiano, cuando lo hace en español, lo hace de una manera tan compleja que incluso a mí me resulta difícil descifrar algunas partes, pese a que me considero con cierta habilidad para el español. Ahora, sobre el texto, ¿no? El concepto de pena natural, ¿no? El nombre formal de pena natural, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, considerando que estamos en tiempos, digamos, de normativización del derecho penal, ¿no? La pregunta es si es mejor migrar a un nombre como heterolesión, no el delito de lesiones, sino autolesión, perdón, del propio bien jurídico, del propio interés, o algo así como consecuencia del hecho propio, para tratar de darle un contenido desde el nombre un poco más normativo. Es una pregunta que queda en el panorama. Lo segundo, si estamos hablando de compasión, ¿por qué limitarla únicamente a los bienes jurídicos personalísimos? ¿Por qué únicamente a los bienes jurídicos como, digamos, la integridad, la vida no? Porque si estás muerto, bueno, entonces ya no hay mucho por discutir. La integridad o la salud personal, ¿no? Siempre esto es algo que yo, que me dedico al derecho penal económico, trato de llamar la atención, ¿no? Hay veces los ejemplos los creamos solamente para los delitos de sangre, pero cuando llegamos al ámbito de los delitos que tienen un contenido económico patrimonial, tenemos ahí un cierto sesgo, hay veces, ¿no? Y la pregunta es si el sesgo es tal, porque también podemos pensar en un estafador que organiza una estafa colectiva y pierde todo su patrimonio y queda completamente en la ruina y no tiene ni siquiera dinero para pagar su defensa, ¿no? Y tiene que limitarse únicamente con la defensa que le puede proporcionar el Estado. Entre otros ejemplos que me puedo imaginar impropios o fuera del ámbito de lo personalísimo, ¿no? Lo otro que me llama a cuestión es si esto debe de tener alguna limitación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a casos en los cuales puede haber una afectación ya personalísima, imaginemos para la integridad, pero como consecuencia de un crimen internacional, ¿no? Que es un crimen grave, que conforme, digamos, a las reglas de la comunidad jurídica, el derecho penal internacional, y hay mucho activismo por parte incluso de las ONGs, o los tribunales supranacionales, tribunales supremos, constitucionales, un poco como que la regla es el derecho penal duro, ¿no? El máximo derecho penal, no a la gracia, no al indulto, digamos, pura prevención general, ¿no? No a la prescripción, etc. ¿Cabría en un caso como ese aplicar en el ámbito de la medición de la pena o individualización judicial de la pena también una regla de compasión? Por otro lado, si pensamos en términos dogmáticos, que yo creo que podríamos aterrizar en algunas situaciones específicas, ¿no? ¿Tú consideras que la compasión es un factor de conmensuración indirecto de la pena porque no está asociado al hecho delictivo? Entonces nosotros podríamos pensar dogmáticamente en tres posibilidades, ¿no? Circunstancias acaecidas, o digamos, daños acaecidos personales antes de la comisión del delito. Pensemos en alguien que en etapa de preparación usa una granada y se explota en la mano, pero luego esas granadas que ha preparado las utilizan otros en coautoría para cometer un hecho delictivo, pero en cuyo caso, digamos, la afectación se ha dado en etapa de la preparación, una preparación fundamental que tendría que ser calificada al menos como complicidad primaria, o si estamos hablando incluso de estos tipos penales
que abundan tanto en la legislación comparada vinculada a organización criminal. Ya no importa en qué etapa colaboras, prácticamente hay una consideración unitaria, ¿no?, de la autoría, ¿no?, sin diferenciar, digamos, autores de partícipes. Podemos pensar también en una segunda posibilidad dogmática, casos en los cuales el hecho acaece durante la comisión del delito. Por ejemplo, podemos pensar en los delitos de conexión que hay en varios países, ¿no?, esto del asesinato para facilitar otro delito, ¿no? Un par de sujetos van a robar un banco y al momento en el cual matan a un policía también sufre un accidente, bueno, lesivo para su salud, uno de los compañeros que participa en el asalto. Claro, no ha consumado el robo, se ha consumado el asesinato para consumar otro delito. Pregunta, ¿no? ¿Debiera de cambiar la valoración de la compasión si el hecho se produce en etapa preparatoria versus si el hecho se produce en etapa consumativa? Y luego viene lo más polémico, ¿no? Porque si tú ya consideras que la compasión es un factor de, digamos, de medición de la pena indirecto, es decir, completamente ajeno al delito, ¿por qué no tomar en cuenta esto? Ojo, estoy haciendo de abogado del diablo, sé que tú tienes muy buena respuesta para todo esto, estoy haciendo solo de abogado del diablo. Me pregunto, ¿por qué no considerar todos los hechos sobrevinientes, ¿no? Es decir, postdelictivos, todos los hechos postdelictuales, ¿no? Por ejemplo, que el sujeto, como consecuencia de una lesión leve sufrida durante el hecho delictivo que ha cometido, acude al hospital y en el hospital se produce un hecho de negligencia médica y acaba inoculado de una enfermedad grave, ¿no? El SIDA, por ejemplo, ¿no?, producto de una transfusión de sangre, ¿no? ¿Podría eso tomarse en cuenta para efectos de la medición de la pena? ¿O podríamos incluso hablar de otro tipo de factores que son completamente ajenos al hecho? Y sigo diciendo que parto de la definición de un criterio indirecto, como por ejemplo el hecho de que una persona envejezca, ¿no? O sea, es viejo al momento en que se produce el procesamiento, de manera que la pena que se le puede imponer es una pena que ya pueda resultar exagerada, ¿no? Hablando de Alemania, tenemos casos donde se han juzgado hechos de la época de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, a personas que tenían 80 y tantos o 90 y tantos años, ¿no? Donde los tribunales, bajo determinados criterios, han impuesto penas que en circunstancias normales serían muy cortas, ¿no? 3 o 4 años, pero que en la práctica para una persona puede significar prácticamente una pena terminal, ¿no? Y todo esto en torno a lo que puede significar los límites al humanismo, ¿no? Es decir, hay límites al humanismo en caso de crímenes internacionales o en caso de hechos sobrevinientes, ¿no? Otro comentario, no quiero extenderme mucho, la cuestión victimológica, ¿no? Si nosotros llevamos los criterios victimodogmáticos, no se reforzaría la idea de que este no es un problema de antijuricidad si tenemos en cuenta, por ejemplo, que causar el propio daño no es delito, es decir, es carente de un disvalor y por lo tanto, contrario sensu, ¿por qué debiera de ser un valor causarse daño a sí mismo al momento de medir la pena? Es decir, no estoy contradiciendo tu argumento ni el de Zaffaroni, sino reforzándolo, ¿no? En el sentido de que un criterio de reforzamiento de que no estamos ante un problema, digamos, de antijuricidad o de injusto, podría ser el propio criterio de la victimodogmática, ¿no? Un segundo para poder tomar, para que no se me pase nada de lo que ya he mencionado. Un tema central, el concepto mismo, ¿no? No me queda claro en el texto, tal vez por mi falta de formación en temas filosóficos, sin duda, la diferencia que podría existir ya no entre compasión, piedad y clemencia, sino entre piedad y clemencia, ¿no? Porque por un lado la compasión, por lo que he comprendido, es un criterio unilateral, parafraseándote, es negarse a ver el sufrimiento aún merecido como un hecho indiferente y al ser vivo como una cosa, ¿no? Es decir, es un criterio horizontal, ¿no? Horizontal. Te veo en un plano de horizontalidad, el sistema ve al potencial condenado como un sujeto igual a sí mismo, ¿no? O sea, no en una posición vertical, ¿no? ¿No existe acaso esto ya, o no está esto ya acaso constitucionalizado detrás del principio de dignidad humana que tú bien recoges en el texto, ¿no?
Es decir, tenemos que hace falta acudir al concepto de compasión si es que ya el principio de dignidad humana que aparece reconocido prácticamente en todas las constituciones modernas, ya puede, digamos, contener ese valor de no instrumentalizar a la persona por sí misma, tratarla como una cosa, el principio kantiano, no se trataba como un objeto en sí mismo, ¿no? En todo caso, como recordaremos todos, este es precisamente el fundamento de la eutanasia no punible, ¿no? La eutanasia no punible generalmente se defiende como una cuestión vinculada a la dignidad, ¿no? El Estado no te puede obligar a permanecer viviendo si tu modo de vida es un modo indigno, ¿no? Y voy sobre lo que decía hace un momento, ¿no? Piedad versus clemencia, ¿no? Si la piedad implica una situación de menosprecio, una superioridad moral vertical, y la clemencia presupone aceptar culpabilidad, entendería que por parte del autor, y en consecuencia de ahí cierta relación de bilateralidad, ¿podríamos concluir que la piedad es una forma de clemencia o entiendo mal? Claro, está muy diferenciado lo que es compasión versus piedad y clemencia, pero no me quedó claro si es que podríamos concluir que la piedad puede incorporarse o es una manifestación o una expresión de la clemencia. Ahora, este argumento humanista que tú defiendes, por mi formación salmantina, me impide no acordarme, ¿no? del correccionalismo, ¿no? El correccionalismo español, Pedro Dorado Montero, el derecho penal como un derecho protector del delincuente, lo que a todo el mundo le podría llamar la atención en estos tiempos, porque es un humanismo que inspira precisamente la forma de decidir la pena, su extensión. La pregunta es, ¿hay cierta conexión? ¿No puede haber acaso una motivación correccionalista detrás del planteamiento que tú nos traes? Y por último, acá acabo, si tuviéramos que pensar ya en la cuestión puramente legislativa, ¿no? Banal, digamos, frente a toda la discusión que tú nos has planteado tan rica desde el punto de vista filosófica, ¿cuál sería, digamos, para ti la mejor forma de recoger esto en una legislación? Pensemos en una legislación deseada, ¿no? Como una atenuante genérica, como una atenuante especial, o como lo hacen en algunos códigos acá en Perú, por ejemplo, eso está recogido como un tema procesal, tú lo has mencionado en alguna parte de tu trabajo, como un tema vinculado a la oportunidad, ¿no? Y yo creo que esto nos cierra frente a la discusión sobre las antinomias de la pena, ¿no? Estos factores, digamos, retributivos versus criterios de prevención especial y prevención general. Y yo me atrevería a decir, José Luis, claro, a riesgo de equivocarme, ¿no? De que finalmente este concepto de compasión, este concepto de dignidad, ¿acaso no es tan indirecto como tú lo planteas, sino muy directo, porque es algo que evidentemente podría tener una eficacia, digamos, reduccionista de la sanción desde la perspectiva de la prevención general, si vemos el enfoque desde el individuo? O sea, no estoy hablando del tratamiento penitenciario, sino tomar en cuenta criterios de prevención especial al momento de decidir propiamente la pena, ¿no? Frente, digamos, a lo que podría considerarse la necesidad de que la pena no sobrepase por el hecho, pero dentro de ese límite, pues no hay una pena puntual, sino hay un espacio de juego, y creo que en eso generalmente estamos de acuerdo. Criterios de prevención especial, entre ellos la compasión, pueden entrar a tallar, digamos, dentro de este ámbito, ¿no? En fin, si nosotros nos remitimos a Demetrio Crespo, que tiene un trabajo muy interesante en términos de medición de la pena, en el ámbito de la medición de la pena, en ese espacio de juego, también pueden entrar a tallar aspectos completamente ajenos al hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, elementos como la cultura, los valores del individuo, el grado de extensión del hecho para terceros, en fin, dentro de ellos no cabría considerar la compasión. Ahí termino. Muchas gracias y te felicito una vez más por el trabajo. Muchísimas gracias al profesor Caro por haber sido muy puntual, como siempre, muy concreto. Y paso la palabra directamente al profesor Busato. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿no? A ver,
cada uno está en un lugar, estamos todos en el mismo sitio cibernético, pero en sitios diferentes al final. Así que los saludo a CEPAL por la iniciativa. De hecho, la participación que tuve ocasión de tener algunas veces siempre de organizaciones de seminarios por CEPAL han sido siempre muy interesantes y de un nivel muy alto, y esa no es otra cosa que no seguir la regla. Es decir, estamos delante de un texto, de hecho, muy vertical, muy interesante y es más, que despierta una cantidad inmensa de suposiciones, de desdoblamientos que se puede llevar adelante, y claro, algunos de ellos ya el profesor Dino Carlos Caro Coria, mi querido amigo y colega, ya ha apuntado. Entonces lo que trato de hacer en la fórmula que el profesor Cayambos suele dar a estos seminarios, yo creo, incluso porque tengo una admiración ya muy larga y muy grande sobre el trabajo del profesor José Luis Guzmán de Albora, en especial la iniciativa que es a veces poco valorada de darle a los clásicos a la luz otra vez, ¿no? Y volver sobre la historia del derecho, porque me parece que saber para dónde vamos implica saber de dónde hemos venido, ¿no? Y su trayectoria lo muestra muy bien, y el texto también. O sea, el texto trata de incardinar la idea de pena natural con lo que podemos hacer hoy respecto del castigo dentro de supuesto de derecho penal. Entonces yo hice un listado de observaciones que quisiera oírle. Yo creo que tiene razón cuando dice que tuvo que hacer un resumen del texto, porque el texto de hecho es muy largo y muy intenso, más que largo, o sea, muy vertical, que demandaría explicaciones. Yo trataré de ponerme en el plan del agente provocador, ¿no? De la gente que va a darle espacio quizás para alargar algunos puntos que no tuvo ocasión de hacer en su presentación, o quizás en el mismo texto, ¿no? El texto también se nota que hay temas que se podría ir muy lejos, ¿eh? Yo hice un listado más o menos que sigue la fórmula del mismo texto. Lo primero es que no estoy seguro, y ahí quisiera oírle un poco más, sobre que la pena natural de la antigüedad se pueda conectar con el sistema penal por la vía de la preservación de la visión filosófica del siglo XVIII. Porque la explicación, si lo he comprendido bien, es que la antigüedad sí que lo separaba completamente el tema, pero la visión iluminista de alguna manera nos trae una conexión que puede abrir paso. O sea, su proposición es volver a lectura de los filósofos iluministas como fórmula de darle espacio a la idea de compasión para ingreso de la pena natural en el campo de lo que es el jurídico penal. Y lo pongo, no estoy muy seguro de eso, porque me parece que hay un punto que quizás, si fuera objeto y no es del texto, podría llevar a una conclusión no igual. El proceso del siglo XVIII, el proceso iluminista, es también un proceso de secularización. Los ejemplos que existen en el texto respecto de la distancia de la antigüedad, de la concepción antigüedad de pena natural y la pena aplicada por el Estado, se basa en una idea de que Zeus o el dios de turno tratará de darle paso al espacio de la pena natural, aparte de lo que es la pena del humano o la pena del Estado. Pero justamente ahí, en el plan iluminista, la idea también que va junto, aparejada a este plan iluminista, es la centralidad del hombre. Y con eso, la superación de la metafísica y de la teología y de las ideas teológicas y metafísicas por la idea de ciencia. Entonces yo le provocaría, lo primero que le provocaría, que no está en el texto obviamente, es si un camino por ahí, si le parece sugerente, un camino de decir que
no ha ingresado la pena natural en el modelo teórico de derecho penal, porque cuando el derecho penal se inventa como ciencia, es un momento de secularización y todo que iba aparejado a la pena natural iba también en alguna concepción más bien vinculada a teología o metafísica, que era lo que se quería saltear. Así que entonces me costó trabajo justamente es la conexión entre la visión filosófica que usted ha planteado en el texto con la pena natural, porque me parece que lo que había era justamente un alejamiento. Yo me fui incluso a Feuerbach para verle, y claro, el Feuerbach, más o menos que lo conocemos, está el tema de que toda pena pública es medida que satisface a la ley penalmente mediante el sufrimiento del infractor. Entonces no me parece que eso sea algo de compasión, o sea, ¿me entiende? Lo que quiero decir es más bien lo que estaba dentro de la idea de los iluministas era un alejamiento de lo que sostenía, de alguna manera, que hubiera la pena natural, llamémoslo azar o la ira de Dios, yo qué sé, ¿no? Por ahí. Entonces me parece que quizás también un camino, no que no sea válido el tomado por el texto, sino que quizás un camino también que pueda decir por qué no se incorporó la pena natural a la fórmula jurídica, sea que los juristas quisieran ser, antes de todo, científicos. Y al querer ser científico, no cabía más en la vinculación con eso. Eso me parece que en la parte esta, bueno, yo trato de circular un poco por la parte inicial, antes de ingresarme a la discusión de la compasión en directo, ¿no? Me parece que ahí había un camino y un camino que no estaba, porque claro, yo entendí que Rousseau separa perfectamente piedad de compasión, pero no que el mismo autor, por ejemplo, o los autores invocados, incluyen la compasión como parte de la medida de la pena natural. No me suena que la compasión ya estuviera antes en la antigüedad, parece que clarísimamente no, y tampoco parece que este giro apuntado del texto rescate de alguna manera la pena natural. Eso me parece que es una construcción suya y muy original y muy entretenida. O sea, vincular una cosa a otra no está muy claro desde el punto de vista filosófico. Entonces, cuando el texto refiere que se va a tomar como base este giro del siglo XVIII, no sé si lo mejor no sería explorar un camino que fuera por el tema de lo científico versus lo metafísico. No sé, es lo que me sonaba. Y claro, el texto tiene una forma indudablemente filosófica muy, muy perfecta, muy profunda, pero se pretende un cariz práctico, que bajo mi manera de ver es lo que se intenta lograr, o sea, darle alguna precisión al empleo de la idea de compasión en los supuestos concretos de conmensuración de la pena. Y si voy en el correcto, hay algunas sugerencias que quisiera dar de debate, ¿no? O quizá unas sugerencias de explorar puntos de un código que es cercano vuestro, que es el Código Penal de Brasil, ¿eh? Porque hay supuestos aquí que son quizás especialmente tomada la idea de compasión como factor indirecto, como ha mencionado el profesor Dino. Me parece que en Brasil hay algunos supuestos que pudieran darle espacio de discusión y más interesantes de lo que he citado en el texto, que es el alemán, que según su concepción se limita a un límite de pena, y ahí eso se complica. Bueno, en el artículo 107, que es la parte general del código, inciso el punto 9, se dice que no se castiga los supuestos de perdón judicial. ¿Qué no se define? ¿Qué es eso? Son situaciones específicas del código, de la parte especial, que según las peculiaridades del caso, se puede dejar de aplicar la pena. Y estos supuestos tienen que estar expresos en la parte especial. Y las tenemos, por ejemplo, en un caso que ha sido exactamente un supuesto que usted ha mencionado en su ponencia, que es el supuesto del accidente de tráfico de coche. Fíjense que el artículo 121, párrafo 5 del Código Penal brasileño dice:
En la hipótesis de homicidio culposo, que sería el imprudente, el juez podrá dejar de aplicar la pena si las consecuencias de la infracción alcanzan al propio agente de forma tan grave que la sanción penal se vuelve desnecesaria. ¿No sería eso un supuesto de compasión? Se aplica en la práctica forense de Brasil, se aplica en los supuestos de tráfico de coches. Justamente en este caso, del conductor borracho, por ejemplo, que mata a toda su familia y queda él, el juez deja de aplicar la pena. Para eso se ha creado, incluso hay una polémica en el Código de Tráfico que especializó el homicidio de tráfico en su construcción propia, o sea, por el principio de especialidad en la conducción de vehículos automotores, y ahí no llevó al perdón judicial, no llevó junto, aparejado, porque había que estar previsto expresamente. Y se hizo la construcción jurisprudencial para alcanzar por el principio de analogía en bonam partem, para aplicar eso, y se sigue aplicando. Eso es una constante. Y como es una norma de la parte general, eso aparece como posible en varios puntos del código. Lo pongo otro, por ejemplo, que es de lesiones. Exactamente, a lesión imprudente se aplica lo mismo del dispositivo del homicidio. Igual, si alcanza a la gente de forma tan grave que la sanción se vuelve desnecesaria. Fíjese que se trata de una merma de la misma sanción. Por otro supuesto, que es un evento, que es el evento derivado del mismo evento delictivo. Yo no sé, ahí no está factor del injusto. ¿Cuál es el injusto? El injusto sí que se define, pero de forma general, no individualizada. Entonces pienso que esta figura del perdón judicial es algo que se pudiera manejar como camino. Otros dos puntos del mismo Código Penal brasileño que ya dicen con la pena directamente. Exactamente, me acordé con Carlos, eso no estaba apuntado hasta que Carlos lo tocó en el tema y me llamó la atención, porque tenemos el artículo 77, por ejemplo, que es de la suspensión de la pena. El párrafo segundo dice: la ejecución de la pena privativa de libertad no superior a 4 años, no superior a 4, podrá ser suspendida por 4 a 6 años desde que el condenado sea mayor de 70 años o razones de salud justifiquen la suspensión, que ha sido precisamente lo que levantó Carlos. Eso lo tenemos en el artículo 77, párrafo segundo. Yo creo que ahí es una razón de humanidad y eso conecta, exactamente, se llama eso suspensión de la pena humanitaria. Y eso tiene conexión directa con la idea de humanidad que usted intenta vincular a la fórmula de compasión, ¿no? Entonces creo que quizás podríamos hablar que esto es una derivación de la compasión. Y claro, hay una cláusula abierta, como sugirió también Dino Carlos. El artículo 66 del Código de Brasil dice que la pena podrá atenuarse en razón de circunstancia relevante, anterior o posterior al delito, aunque no prevista expresamente en ley. Y lo deja abierto. Y lo deja abierto que el juez en el momento puntual va a decirle que puede incluir la compasión, la cuestión de humanidad de la pena en el supuesto concreto, puede ingresar por esta vía como un factor de disminución de pena. Y claro, lo que me quedó un poco corto y quizá porque el texto cuando llega uno al final quiere más. Y eso es un problema, ¿no? Porque uno llega y dice, oye, hay tantas cosas que se pueden implicar con el tema de asociación entre compasión y humanidad que podríamos ir más lejos. Pero esto, la misma cuestión que Carlos pone, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite a donde no puede ingresar más en el juego la idea de compasión? Eso es una cosa que no me quedó claro. ¿Cuál es el límite? Cuando quiero decir el límite es, pongo con un ejemplo también, para quedarme en el mismo código brasileño que estoy proponiendo como su campo de pruebas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el código brasileño el supuesto del aborto
que se permite una vez que el embarazo derive de una violación. El hecho es una desgracia para la autora del autoaborto. No estamos aquí a juzgar. Lo mejor, yo, bajo mi manera de ver, es que ni siquiera fuera incriminada la conducta, pero bueno, la tenemos. Y al tenerla, hay este supuesto que es considerado justificación, se considera como causa de justificación, que la mujer violada, a ella se le permite la práctica del autoaborto. La pregunta es, ¿por qué? Porque ella tiene el sufrimiento de mantener el embarazo hasta el final del fruto de una violencia. Eso está claro. Eso es una regla de compasión. Una regla de compasión que se incorpora en el sector jurídico como forma de justificación. Fíjense que se trata de algo que es todavía más lejano que la misma idea de preparación del delito que mencionó Dino, ¿no? Cuando dijo, oye, vamos hasta la preparación, se puede estar la preparación. Yo estoy diciendo algo que ni siquiera es preparación, es un evento anterior, pero que se puede sí tomar como desgracia previa de aquel que termina realizando el delito causado por eso. Es decir, la fuerza motriz por detrás de la práctica delictiva es exactamente algo que sucedió a esta persona. Esto es una justificación derivada de factores de compasión, de humanidad. Y claro, me sumo, por último, no quiero alargar el tema porque claro, lo más interesante va a ser debatirlo, pero completando una pregunta que hizo Dino Carlos, ¿qué es precisamente lo que aporta la idea de compasión al principio de humanidad? Quizás eso, poniendo un poquito más al grano, ¿no? La idea de tratar a la persona como fin en sí mismo es la idea del principio de humanidad que rescata o que se emplea normalmente para decirle que la pena no puede ser inhumana. Vale, está bien. Pero la idea de compasión aporta algo más, va más lejos que la idea de humanidad, está vinculada a ella, y si está vinculada a ella, si son sobrepuestas una a la otra, ¿por qué debemos utilizar la compasión? Y será porque tiene conexión con la pena natural, pero es como he dicho antes, me parece que esta conexión no está muy establecida, al menos no en el giro filosófico del siglo XVIII. Así que quisiera, bueno, han visto ya que me interesó mucho el texto y que soy el agente provocador, o sea, darle espacio para que pueda desarrollar cosas que quizás no haya ingresado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paulo también. Como no hay preguntas, propongo que ahora José Luis va a responder a las varias preguntas de los dos comentaristas. O sea, evidentemente hubo preguntas, pero no hay preguntas del público, a eso me refiero. El texto tiene una profundidad y como el público no tenía el texto, tal vez es una desventaja, no es muy justo discutir un texto de tal profundidad sin tenerlo. En principio debemos terminar a las 7:30 hora alemana, o sea, en 10 minutos, pero bueno, tuvimos dos comentaristas, podríamos extendernos un poco más, pero de todos modos, en principio, José Luis ahora tiene la tarea de responder a los dos combatientes aquí. Bien, muchas gracias, Kai. Bueno, por lo pronto agradezco de nuevo y ahora doblemente, en verdad, a Carlos y a Pablo César sus observaciones, el que se hayan tomado el trabajo de leer tan detenidamente el texto y de hacerme además observaciones que son todas muy profundas, que no solo revelan su conocimiento del tema, sino que de otras cuestiones que son más generales, digamos, del derecho penal en su conjunto. No tengo respuesta para todas las preguntas. Voy a procurar, las anoté todas, y voy a procurar darles respuesta rápidamente para no extendernos en el tiempo como pide Kai.
comenzando y más o menos en el orden en que me formularon sus preguntas y observaciones. En cuanto a Carlos, la primera pregunta suya era ¿por qué limitar la pena natural con este fundamento de la compasión a bienes jurídicos personalísimos, o sea, la afectación de bienes personales? La respuesta que tengo, Carlos, es la que doy al final del texto, porque solo lo personal es lo irreparable. Todo lo demás tiene reparación, incluso la peor de las ruinas económicas, digamos, ¿no? Te puedes levantar como el ave fénix de una ruina económica que te haya dejado por el suelo y bueno, y en fin, como en el poema If, ¿no? De Rudyard Kipling, ¿no es verdad? Te levantas pero el problema es que Rudyard Kipling no se hubiese podido levantar sin pierna, digamos, no le hubiera funcionado. Bueno, es discutible, ya lo sé, y en la doctrina que se ha ocupado sobre este asunto se considera estos casos, también en la jurisprudencia, pero en mi opinión ahí hay un límite. No es un cambio, un límite, no tiene por qué serlo un grave crimen internacional, porque la cuestión no está en la gravedad del delito, está en la gravedad y en lo irreparable de las consecuencias para el autor. Así que en eso yo no tendría reparos, digamos, de principio, ni siquiera frente a los gorilas de Pinochet, por ejemplo. O sea, y yo soy, tú sabes, mi postura al respecto, digamos, no tendría reparos tampoco en ese sentido. Ahora, que el momento en que interviene el daño que sufre el delincuente, yo en el texto digo el proceso ejecutivo para ceñirme a lo que es tentativa, de tentativa en adelante, porque en general, como todos sabemos, lo que ocurre antes de la tentativa es atípico y es impune, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse también en el supuestos de preparación, casos de preparación que estén especialmente penados, digamos, como delito. Ahí sí que debiera considerarse también la pena natural. Ahora, su efecto mayor o menor de acuerdo al grado de avance del iter crimini me parece también irrelevante. Porque de nuevo aquí hay que estar mirando a lo que le sucedió a la gente del delito, más que lo que él hizo, porque efectivamente pena natural y pena jurídica, lo que él sufrió y lo que él hizo sufrir o que pretendió hacer sufrir son cantidades inconmensurables. En eso no hay vuelta, ¿no? Ahora, ¿por qué no considerar, dices tú, todos los hechos postdelictivos? Ahí me parece muy peligroso, ¿eh? Los efectos indirectos, porque efectivamente ahí la secuencia causal se nos va hasta el infinito, o sea, no habría ninguna limitación, y la consideración de efectos muy alejados, como el del hospital, que nombres tú, ¿no es cierto?, podría servir de boomerang en contra de la pena natural, o sea, en contra de este discurso para darle mayor extensión en los países donde existe o introducirla en los países donde no existe. Ahora, no hay que confundir esto, como procuro yo decir en el texto, pero puede haber sido poco claro, con factores como la edad, ¿ah? La edad provecta, muy avanzada, eso es lo que en Alemania llaman sensibilidad a la pena. ¿Por qué? Porque ese es un problema de igualdad ante la ley penal. No es un problema de humanidad de la pena, es de igualdad. Por supuesto que, digamos, encruelecerse con un anciano puede resultar inhumano, en efecto, pero sobre todo porque la pena de 2 años impuesta a un viejo que tiene 80 y tantos años, no son los 2 años que estamos imponiendo a un hombre de 40 ni a un hombre de 18. ¿No? Es un problema de igualdad ante la ley penal. Lo de que la victimología pudiese reforzar el punto de vista mío, eso lo tengo que pensar, Carlos. ¿Ah? Ojalá que tenga razón, porque sería no lo había considerado y sería una lanza en mi favor. La delimitación entre piedad y clemencia es complicada, Carlos, porque efectivamente tienen un origen, como digo de pasadita muy rápido en el texto, tienen un origen religioso, las dos. Las dos. Lo que pasa es que con los siglos la clemencia, de la que trata Séneca, ¿no es cierto?, se fue, entre comillas, secularizando, y especialmente secularizando en la forma del jus agraciandi, del derecho de gracia. Y al secularizarse en ese sentido, adoptó un ropaje verdaderamente arbitrario. O sea, en el fondo el monarca perdona porque si volo erit, si le place, para celebrar que, porque la autoridad religiosa, porque, en fin, es el año del nacimiento del primer hijo del rey, o porque, en fin, por el motivo o porque estamos en el año de la pandemia, también podría ser, en el año de la pandemia, y entonces hay que ser misericordioso, hay que ser clemente, digamos, ¿no? Su delimitación no es sencilla precisamente por ese trasfondo religioso, ¿no? Y porque de él deriva también una cosa que es típica de la clemencia, pero está también en la piedad, que es su carácter vertical.
Es decir, yo soy clemente contigo porque me considero superior a ti. Lo que no se da en la compasión. Y con esto trato de dar respuesta a una pregunta agudísima del profesor Bussato. ¿Qué aporta la compasión a la idea de humanidad? Pues justamente un tercer elemento que nos falta y que los franceses tienen en su derecho público, sobre el que yo he escrito también, la fraternidad. La compasión dinamiza la idea abstracta de humanidad, es decir, de considerar a cada individuo como un fin en sí mismo y un ser librevolente, que esto es muy kantiano, pero muy cristiano además, pero que en sí mismo no significa mucho. Le da concreción al tener que mirar yo en el otro a mi prójimo, a un ser como yo, no porque yo tenga miedo de sufrir lo que él sufrió, sino porque me obliga a sentir como él siente, lo que él siente. Ahora, ¿alguna relación con el correccionalismo? Sí, es muy perspicaz lo que dice Carlos. Lo hay sobre todo en la idea de la humanidad de Krause, ¿ah? Que es por lo demás una de sus pocas obras que está traducida al castellano, ¿ah? El ideal de la humanidad. Sí, en términos generales sí, y el krausismo es muy interesante, en verdad, y es un pozo de sabiduría para muchas cosas. El problema, eso sí, con la doctrina penal del krausismo, como tú sabes, es que especialmente en el caso de España, pero también en Alemania, con Roeder, ¿no es verdad? La idea de la pena era de la corrección moral del delincuente. Es muy probable, yo no lo he leído en Roeder, y lo consulté para escribir este texto, es muy probable que un correccionalista hubiese sido compasivo en estos casos, ¿no? Pero no es su esencia, no es de su esencia, digamos, la idea de la pena que ellos sustentan. ¿Cuál sería la fórmula para regular esto en la legislación? La fórmula, por supuesto, no la tengo, digamos, ¿no? Yo traté de trazar un concepto, su campo de operación, pero forzado por tu pregunta, yo diría, ataquemos esto en el derecho penal material, no en el derecho procesal penal, porque sabemos que eso es fuente, como en todas otras cosas, como en materia de insignificancia, en fin, es fuente de arbitrariedad, es un problema para el Ministerio Público y al final un problema de igualdad ante la ley. Es preferible esto atacarlo, digamos, en la legislación penal material. ¿Cómo? Bueno, si fuese factible, si el clima político lo permitiera, porque esta es una cuestión también de sensibilidad, de nuevo, de sensibilidad compasiva, que no es la que reina en este momento histórico en nuestro continente, todo lo contrario, digamos, ¿no? Si fuese factible, yo la regularía como factor de prescindencia, como hace Alemania, o de sustitución cualitativa de la pena, y además como circunstancia atenuante, porque va a haber algunos casos en que no permita, digamos, el daño sufrido, sustituir la pena o prescindir de la pena, pero sí atenuarla, ¿no? Y dejo allí porque, como te digo, no he pensado tampoco en una fórmula así precisa como fórmula legislativa. Ahora, en parte creo que di una respuesta a la pregunta del profesor Bussato sobre qué aporta la compasión al principio de humanidad, concreción en el sentido de la idea de fraternidad del derecho público francés, ¿no? Que lo que pasa es que en Francia lo llaman solidaridad, lo han empezado a llamar de Bourgois en adelante, solidarité, suena como más secularizado, ¿eh? Y con esto llego a la primera pregunta. ¿El siglo XVIII es secularizador? Sí, claro, porque una de las venas del iluminismo es el racionalismo, pero hay otra, ojo, hay otra que es una vena ética, y que fue la palanca del movimiento, de la ideología de los revolucionarios. La ideología de los revolucionarios va más allá de la ideología de la Ilustración, más allá de un Lardizábal o de, no sé, o de un Hommel. La ideología revolucionaria, como uno la lee en Marat o en Robespierre o en Beccaria, ¿no es cierto? O en Sonnenfels en su discurso sobre la supresión de la tortura, que entre paréntesis empiezo a traducir ahora dentro de pocas semanas, porque es lo único que falta de clásico sobre la tortura, sobre la supresión de la tortura de Sonnenfels, que tuvo una inmediata repercusión con María Teresa, ¿no? en Austria. Bueno, hay justamente esa arenga de corte moral, de corte ético, el llamado a la sensibilidad que explica
que los momentos más altos, en verdad, más altos en términos, digamos, de choque al lector del libro de Beccaria son, uno, el discurso del ladrón, otro el discurso donde habla en contra de la tortura, otro el discurso donde habla en contra de la pena de muerte, y así sucesivamente. O sea, el discurso en que se opone a la pena de la sodomía, ¿no? El crepitar de los miembros quemados por cuando se quemaba a los sodomitas, en fin, ¿no? Una vena moral que es muy fuerte, que es muy potente y que le da impulso a la orientación racionalista y por lo tanto científica, cartesiana, digamos, de la Ilustración. Ahora, en su momento, efectivamente, de las dos, uno tiende a pensar de que prevaleció más la vena racionalista que la moral, que la afectiva, porque de otra manera no nos explicamos que haya subsistido la pena de muerte, que los mismos revolucionarios ilustrados propiciaran la cadena perpetua, en fin, digamos, no. Pero está, bueno, ahora, el profesor Busato tiene razón en que la tónica del siglo XVIII no fue esa. A Rousseau yo lo usé por la depuración del concepto de compasión, no porque él hable de la pena natural. Lo de la pena natural no le importaba, a lo mejor ni sabía, digamos, de eso, no. Pero sí la depuración conceptual que él hace esto en términos de filosofía moral. Por lo cual efectivamente puede parecer un salto un salto intelectual, digamos, un malabarismo, el que yo llegue después, ¿no es cierto?, a la legislación actual, a las pocas legislaciones que empiezan a hacerse eco de este problema. Pero, a ver, no, en el fondo tampoco es un salto, porque se trata de legislaciones que son todas posteriores al horror de la Segunda Guerra Mundial. Al horror de la solución final, al horror de los campos de concentración, al horror de los crímenes de Stalin. O sea, un momento histórico, como dice Radbruch, en que también la sensibilidad se acentúa más. La sensibilidad en el sentido de la capacidad de sufrir en el otro, ¿no? Es el momento en que reverdece la lucha contra la pena de muerte, en que constituciones políticas declaran contrarias a la Constitución las penas perpetuas, como el caso de Portugal. ¿Me explico? O sea, puede no ser casual, digamos, de que se trate de códigos que han nacido en ese momento porque antes no se hubiesen podido dar, digamos, dado el clima valorativo imperante. Hay una pregunta, agradezco mucho las referencias relativas al Código Penal de Brasil. Yo tenía en mente el caso del homicidio culposo, eso lo tenía registrado, y si no lo señalé en el texto fue precisamente por la vinculación con el perdón, porque el perdón judicial es problemático. El perdón judicial ha sido históricamente, por lo menos en los códigos de la primera mitad del siglo XX en nuestro continente, como el caso de Brasil, pero también el caso del Uruguay, ha sido una válvula innominada para prescindir de la pena en casos que no están muy claros en cuanto a su fundamento o no nos atrevemos a declarar francamente cuál es el fundamento. En el caso uruguayo esto era clarísimo respecto de en la vieja, digamos, la redacción original del Código de Irureta-Goyena, el perdón judicial en el caso del homicidio pedido, de la eutanasia, que se podía prescindir de pena, en fin, por perdón judicial. El problema con el perdón, de nuevo, es que primero es impreciso, segundo tiende a meternos, digamos, a esconder la fórmula de la clemencia, que a mí me preocupa, como digo, por ese carácter arbitrario y horizontal que tiene, y vertical, perdón, no horizontal, y además porque en algunos de estos, por lo menos algunos de estos supuestos, yo creo que hoy día tienen una explicación dogmática relativamente satisfactoria. La indicación mal llamada ética en el aborto, la mujer violada o objeto de estupro, qué sé yo, mal llamada ética porque en realidad desde el punto de vista moral lo que ella hace al autoprocurarse el aborto pudiera ser comprensible moralmente o al revés, vituperable moralmente, depende del sistema moral que asumamos, ¿no? Jiménez de Azúa decía, llamémosla indicación sentimental. ¿Por qué
por una cuestión, digamos, de los sentimientos que experimenta la mujer. Sentimientos que la llevan a rechazar a ese, o la pueden hacer rechazar el producto de una concepción no deseada, violenta, en fin, en su contra, y eso, bueno, eso es merecedor no de perdón, eso es merecedor de disculpa, de excusa. Esa es una situación de exculpación. Bueno, esa es una manera de ver el problema. Otra manera, más avanzada, sería decir, bueno, en realidad sobre su cuerpo, sobre su vida íntima y familiar, debe decidir la mujer. Y nadie más que la mujer. Por lo tanto, todos los casos de indicaciones admitidas o en el sistema de plazos, todo aborto que se interrumpa dentro de las 12 primeras semanas es un caso de ejercicio legítimo de un derecho, es una situación de justificación. ¿Me explico? O sea, no es un problema que haya que mezclar o no con la compasión. Por lo demás, a ver, respecto del el caso de la mujer violada, es justamente propenso a que se confunda compasión con piedad. Con piedad. Yo creo que, y el problema, pues yo voy a sentir piedad respecto a esa mujer, más que compasión. Bueno, agradezco las observaciones, he tomado nota rigurosa de todas. Me quedaría todavía por decir algo a propósito del artículo 66 del Código brasileño. Yo no lo dije, pero en España eso ha sido discutido, es decir, la pena natural puede entrar por el lado de las atenuantes por analogía, ¿no? Pero en la misma España se dice las atenuantes por analogía suponen que haya un supuesto parcialmente análogo o muy semejante a este, regulado por la ley. Y no hay ninguno regulado por la ley, de manera que ya no se trataría de analogía, de atenuante por analogía, sino que simplemente que pudiéramos crear cualquier circunstancia atenuante, dada que no habría ninguna de las anteriormente reguladas que nos serviría como punto de referencia o como punto de comparación. Por lo demás, hay otro problema. Hay países donde, salvo el caso español, por ejemplo, el caso brasileño o el caso italiano, hay países donde la analogía in bonam partem no goza de muy buena fama, digamos, ¿no? En Chile ninguna. Y en la propia Italia tiene sus adversarios, ¿eh? Tiene sus adversarios. Los partidarios de la teoría de los elementos negativos del tipo, los partidarios de la concepción bipartita del delito que existe en Italia, y sobre todo los firmes defensores del principio de legalidad tipo Ramacci o Palazzo, dicen, atenuante por analogía, no. Esto no corresponde. Bueno, en fin, Kai, me pasé en 10 minutos respecto al tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este evento, al público, al equipo de CEPAL que ha hecho posible la implementación, y evidentemente vamos a tener una grabación y esto se va a subir en el canal de YouTube de CEPAL, por lo cual aquí va a ser disponible, y evidentemente nuestros colegas, nuestros profesores son siempre disponibles para responder a otras preguntas que surgen en los próximos meses, años y décadas, ¿no? Hasta que sí. Por otro lado, el próximo evento será el 15 de abril y el tema es Derecho Penal Económico, parte general. Tenemos otro colega del Perú, el profesor Percy García, de la Universidad de Piura, y como comentarista tenemos el profesor Jesse Reyes Alvarado, ahora Universidad de los Andes. Les invitamos como siempre y les deseamos desde Alemania una buena noche y para Latinoamérica un buen día todavía. No, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chicos. Adiós. Chao.